Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. Esta es nuestra sesión 13. En esta parte quiero terminar, porque ya hay que terminar, de ver la parte del Capital Asset Pricing Model y las clases que hemos escrito, que es el CAPM Manager para calcular los betas, y la clase Yarkevera Test, que es la que tienen aquí. Y les voy a hablar un poquitito de esta clase y cómo se va a utilizar en la tarea demo. Ahora, no quiero clavarme mucho en esto, quisiera máximo unos 20 minutos, ojalá. Y entonces, pasar ya al siguiente tema que para mí es uno de los más cruciales en cuanto a concepto financiero, que es la cobertura de portafolios. Entonces, hay muchísimas maneras de cubrir portafolios, les voy a explicar las clásicas, y una de ellas es el Capital Asset Pricing Model, que les permite hacer una cobertura que no solamente tome en cuenta un portafolio que sea neutral de mercado, sino que además traten de neutralizar el riesgo de mercado, visto el riesgo a través de los betas. Es lo que pienso hacer. Como siempre, voy a estar viendo en Discord, en el canal #clases, y voy a responder las preguntas. Si puedo ver las preguntas en el chat de la transmisión en Twitch, también lo voy a hacer, pero en general no lo uso mucho. Me concentro en mi pantalla y en Discord, ¿ok? Bueno, entonces voy a cambiar esto. Antes que todo, déjenme mostrarles que vamos a buen ritmo. Aquí está el temario otra vez, ¿verdad? Del seminario de finanzas que estamos llevando. Entonces, ya vimos la introducción, distribuciones, datos, funciones y clases, betas y Capital Asset Pricing Model. Ya vimos todo esto, incluso el caso del VIX. Lo que nos toca ahorita es ver algoritmos de optimización y cobertura de portafolios. Esto nos va a permitir como calentamiento para entender el método Minimize de la librería SciPy Optimize, porque este método es el que vamos a utilizar cuando veamos Markowitz, que es utilizar dicho método con restricciones. Entonces, una manera muy simple de verlo es calentar motores primero, inventándonos una función, es muy simple, para ver que funciona bien, para ver que calcula las cosas. Y segundo, empezar a hacer un primer algoritmo de cobertura de portafolios. Es lo que voy a hacer, pero hoy voy a ver la parte teórica. Ahora, vámonos aquí. Me voy a cambiar a mi Python. Voy a cambiar la pantalla un segundo. Mi Python. Ok, ya estamos en Python. Entonces, esto fue lo que hicimos la vez pasada. Si se acuerdan, logramos refactorizar la clase CAPM Manager, ¿verdad? Y lo que hicimos fue separar, esto es el constructor, después cargamos las series de tiempo. En este caso son dos series de tiempo, una para el RIC y otra para el benchmark, que van a quedar sincronizadas. Después, compute hace todos los cálculos, en particular la regresión lineal. Y después tengo tres plots, el scatter plot, plot normalized y plot dual axis. Entonces vamos a empezar todos F9. Tengo esto. Solo tengo dos variables. Busco el Capital Asset Pricing Model. Ahora, aquí en CAPM tengo el beta, ¿verdad? Es... A ver. ¿Qué pasó? Ah, como ven, el beta lo tengo como none. Por eso me aparece vacío. Si yo lo cambiara acá, le pongo 0.0. Ok. Salvo y lo vuelvo a correr. F9. El beta es 0.0. Entonces aquí es una cuestión de qué es lo que quieren hacer ustedes, qué es lo que prefieren. Vamos a dejarlo en none. Porque así, si no aparece nada, porque puede que es muy raro, pero podría haber un beta que realmente sea 0, porque el beta puede ser incluso negativo, ya lo vimos. Se lo voy a poner así. F9. Y como siempre podemos correr el print para ver qué pasa. Como ven, todo es none. Nada más registro el activo y el benchmark. Ahora, si corro las series de tiempo F9,
y corro el print, sigue siendo none. Lo único que hizo es tengo ya las series de tiempo disponibles y sincronizadas. Es cuando aprieto F9 Compute que entonces ya calcula todos los datos, en particular el beta, ¿verdad? Y ahora tengo tres plots. El scatter plot lo voy a poner aquí en los plots. El scatter plot F9 este de aquí, ¿verdad? Y nos dice que de toda la varianza total, nuestro modelo lineal está recuperando 41%. Es decir, cuando los puntos se alejan de acá, esto es, si es 42 redondeando, sería 58 lo que se aleja acá. Okay. Después el normalizado, si se acuerdan, lo que hacemos es la serie de tiempo de los dos precios empiezan en 100 y son puros rendimientos. Aquí pueden ver que el beta es casi de 2. Entonces yo esperaría que haya más volatilidad en ArcelorMittal que en el Stock 600. Y aquí ven que es cierto, ArcelorMittal está en azul y se mueve mucho más que el Stock 600. Entonces vamos bien. Ahora a lo mejor no lo quieren poner aquí, lo quieren poner eje contra eje. Porque aquí el que sea más volátil va a marcar que tanto se mueven verticalmente. Si hago el dual axis, aquí como ven, se van siguiendo, excepto en esta parte, pero se van siguiendo. Los dos bajan, después suben, después flat, bajan tantito, ¿verdad? Y aquí empezaron a subir. Entonces, para mí esto es suficiente información. Y como ven, tanto aquí, voy a hacer esto más grande, así. Aquí ya le cambié las fechas. Aquí abajo ya le cambié las fechas. Ya le puse fechas. Como ven, aquí están las fechas y aquí como ven 2020 y este es el COVID, queda muy claro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hice eso? Justo me voy a Plot Normalized. Lo que hice fue agregarle, lo único que hice fue agregar esto, un vector de timestamps. Y cuando hago el plot le pongo la coordenada X son los timestamps y la coordenada Y es el precio, tanto el normalizado del rig como del benchmark. Y en Dual Axis lo que hice fue lo siguiente, es, como ven aquí, esto es para graficar mi T es una serie, es un data frame. Entonces t.plot es para graficar data frames. Esto es pandas, mientras que esta parte de aquí es pyplot. Pero aquí les dices, quiero una línea, mi eje X es date y mi eje Y es el precio 1 o el precio 2. Y le cambio los colores y lo único que agregué es esta parte, line, price. Y le digo que los ejes tienen que ser iguales. Fue lo único que cambié, que me habían pedido para ver fechas, ya están las fechas, entonces eso ya quedó bien. Y como ven, aquí está bien organizado. Las cosas están bien ordenadas y saben qué variables hay. Ahora, esto nada más era un pequeño cambio. El cambio más importante es el que vamos a hacer. Entonces ya con esto considero yo que estamos doctorados en Capital Asset Pricing Model. Borro esto y esto lo vamos a dejar para después. Ya pasamos esto, ya sabemos calcularlo, lo vamos a utilizar, pero por el momento vamos a dejarlo de lado. Ahora me voy a ir a la siguiente clase, el Stream 4. Esto fue lo que les pasé del Stream 4. ¿Se acuerdan? Esta es la función Yarkevera. Entonces, lo que hice aquí es, me voy a meter aquí a la clase Yarkevera. Si se acuerdan, la clase Yarkevera tenía que darle el vector de rendimientos X y le daba un X string. Y también necesitaba la serie de tiempo. Pero lo que estoy haciendo aquí es encapsulando la serie de tiempo. Como ven, utilizo el mismo formato que antes, que es Low Time Series Compute Plot. Simplemente. Aquí es lo mismo, Low Time Series Compute Plot. Aquí los plots son diferentes, pero esencialmente es lo mismo. A mí me gusta este estilo porque si yo les doy, si ustedes supónganse que no saben nada de clases y les digo, no importa que no sepas clases, puedes crearte una instancia de la clase o un objeto aquí. Lo inicializas con el rig, entonces este objeto ya sabe que vas a jugar con Siemens Gamesa. O vamos a poner otro, Río. Voy a poner Río, que es un minero del Reino Unido. Se llama Río Tinto. Entonces, corro esto, F9.
Digo, quiero río. Déjenme resetear mejor para que quede más limpio mi espacio. Entonces cuando hago esto, F9, ya tengo mi clase Yarkevera, un objeto. Ahora, lo que le voy a decir al objeto es, cárgame las series de tiempo. Calcúlame todos los objetos del Yarkevera. Hazme el plot de las time series. ¿Se acuerdan? El plot de las time series. Hazme el plot del histograma. Aquí está. Is normal false. El p-value es 0. Como ven, esto no tiene mucha cara de rendimientos normales porque vean, las colas son largas, ¿verdad? Y después imprímeme todos los calculitos. Aquí está. La kurtosis es grande, kurtosis en exceso es 4, por eso. La skewness es un poquito hacia la derecha. Como ven esto, si ponen el eje vertical acá, sí se ve que la distribución está un poquito hacia la derecha, ¿verdad? O sea, si suben aquí en 0, en general esto está como hacia arriba. Y también lo pueden ver a través de la media. La media es de 7 puntos de base. Entonces, si ustedes, obviamente aquí lo ven que va hacia arriba, yo espero que como los precios en general van hacia arriba, yo esperaría que Río en 5 años tuviera un rendimiento positivo, ¿verdad? Y es lo que les dice aquí. 7 puntos de base por día. Y bueno, como siempre calculan el valor en riesgo. ¿Se acuerdan que el valor en riesgo, este es al 95% y esto es, cuando tomo el valor en riesgo, significa que me tomo el 5% de los peores rendimientos y aquí me paro, que es en 0.03, aquí estoy, 0.03. Y este es el valor en riesgo, y el valor en riesgo condicional es, tomo todos los valores que están a la izquierda del valor en riesgo y tomo su promedio o la media. Eso es lo que es, ¿verdad? Ya lo sabemos hacer. Ahora, si cambio Río y le pongo, por ejemplo, Deutsche Bank, los que tengo aquí directo, Deutsche Bank, y vuelvo a lanzar esto, control 9, Deutsche Bank tampoco es normal, ¿verdad? Tiene un valor en riesgo más grande, el valor en riesgo es de 3%, este valor en riesgo es de 4%, es mucho más riesgoso. E incluso lo pueden ver, si quieren ver por qué, es porque aquí, como ven, la skewness es positiva y la kurtosis es grande. Aquí, la skewness es negativa y la kurtosis es un poquito más grande, de 4.2 a 4.7. Entonces, obviamente está más cargada hacia la izquierda la distribución, tanto en kurtosis como en colas. Ergo, espero un valor en riesgo más grande, ¿verdad? Y como ven, el test de Yarkevera es mucho más grande. Alrededor de 6 es el umbral para que pase el p-value, si se acuerdan. Ok. Entonces, lo que hice aquí fue lo siguiente. Yo quiero exactamente lo mismo del Yarkevera, pero yo quiero saber si voy a utilizar un rig que es simulado. Pero si estoy utilizando un rig simulado, yo quiero generar un random vector. De hecho, horrible typo que no me había dado cuenta, que bueno que lo vi. Random con N. Ahí está. Entonces, ¿qué hice aquí? Déjenme volver a cargar esto. Aquí lo cambié. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Ustedes me dan un tipo de variable que puede ser normal, exponencial, student y chi-squared, ¿se acuerdan? Me dan un tamaño, que si no me dan el tamaño yo supongo que es 1.000.000, y me dan los grados de libertad, que supongo que si no me los dan, bueno, yo sé qué hacer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando es variable normal, los grados de libertad no se requiere, y utilizo, en NumPy utilizo standard normal. Si es exponencial, utilizo standard exponential. Todo esto ya lo vimos. Lo nuevo quizás es cuando, si no me das los degrees of freedom, para el student yo utilizo 750, que es borderline para Yarkevera. En la chi-squared, que justo la chi-squared, si se acuerdan, el test de Yarkevera supone que cuando toman skewness y kurtosis, la estadística de Yarkevera sigue si la skewness y la kurtosis vienen de una variable aleatoria normal, entonces la estadística de Yarkevera sigue una distribución chi-squared con 2 grados de libertad. Aquí está. Por eso lo pongo de default. Ahora,
Cuando hacen esto, si se fijan, estoy reciclando el mismo código porque hay un compute, hay un plot histogram. Claro, no hago plot time series porque aquí no tengo time series, pero estrictamente hago exactamente lo mismo, excepto que cuando en lugar de load time series, aquí voy a generate random vector. Simplemente es eso. Entonces, si limpio esto y corro esta parte del código con una variable aleatoria normal, F9, aquí está la variable aleatoria normal y aquí están los cálculos. Si la corro con una chi-squared, ¿verdad? Los degrees of freedom son 2. Vamos a correr esto, F9. Ahí está. Si le pongo 9 degrees of freedom. Me equivoqué. Sí, me equivoqué. Es aquí donde tengo que cambiar chi-squared. Perdón. Chi-squared. Me equivoqué. Entonces borro esta de acá. Borro otra vez. Ahora la chi-squared. F9. En fin, muy rápido. Aquí está la chi-squared. Cuando le ponen 9, va en lugar de que vaya decreciendo, sube primero y después vuelve a bajar. F9. Ahí está. Si ustedes lo hacen con la variable exponencial, bueno, lo hacen con una variable normal. Aquí está. F9. Super. A ver, preguntas. Ok. A ver, si hay preguntas. En estos casos los mejores R cuadrados suelen ser de 0,405, no necesariamente. Si pongo aquí, cuando estaba aquí jugando rápido, si lo pongo con Santander contra el Euro Stock 50, no el Stock 600, F5, es más grande, 0.65, ¿verdad? Y si ahora trato de explicar el Stock 600, o digamos el CAC 40 francés contra el contra el Stock 600, digamos, F5. Como ves, explica 93% de la varianza, pero es que eso es muy obvio, porque el CAC 40, el Eurostoxx tiene muchos activos del CAC 40. Esencialmente es porque es casi el mismo mercado, ¿verdad? Si hago lo mismo con el DAX, que es el mercado alemán. Entonces quiero ver cómo se comporta el mercado alemán con el Eurostoxx. F9. Lo mismo, ¿verdad? Ahora, el francés lo sigue más, 93 contra 90. Entonces, esto también les dice que, bueno, pueden ser que hasta sean colineales. Si quieren invertir y dicen, quiero tener activos en el DAX, en el CAC 40 y en el Eurostoxx. Esto les está diciendo, es redundante. Lo puedes hacer por diversificación de país, pero es redundante. ¿Qué hace PLT-GCA? Supongo que eran los plots de acá. Nada más lo único que estás diciendo es crearte un eje, es todo. Vas a crearte un eje porque le vas a decir el eje vertical es el eje que tengo porque quieres que sea el mismo eje cuando hagas tu plot. Cuando haces este plot. Este plot. Quieres que el eje horizontal sea el mismo para las dos series, tanto la normalizada como la otra. Es todo, es normal, es utilizar el mismo eje horizontal. Ok, ya. Ahora, algo que quiero subrayar, y bueno, me voy a hacer propaganda yo solito. Déjenme cambiar esto. Ok, vamos a ver. Si yo me regreso acá y se van aquí, ¿se acuerdan? Fractal Velvet, ¿verdad? WordPress.com, ese es mi blog. Y aquí, en particular, esta es mi tesis de maestría que hice en Francia. Y si le doy clic, voy a abrir este archivo, que lo pueden bajar. Como lo hice en Francia, este es el equivalente a Archive francés. Pero no se preocupen, a pesar de que empiece en francés,
Todo lo demás está en inglés, como ven aquí los contenidos. Pero lo que quiero ir es a la parte de Normal Returns versus Real Returns. ¿Por qué? Hay un libro muy padre de Embrecht que se llama Quantitative Risk Management. Y él habla de los hechos estilizados de rendimientos. Es decir, si ustedes se acuerdan, cuando estaba platicándoles en el curso sobre si los rendimientos son, que no sean normales los rendimientos de mercado es por el COVID, no. Los rendimientos no son normales. No importa la heterogeneidad de los activos que utilicen todos estos, en general los rendimientos no son normales y cumplen con ciertas características que son tan comunes, unos patrones ubicuos, que se les llama los hechos estilizados. En resumen, los hechos estilizados son los siguientes: que la distribución de rendimientos es aproximadamente simétrica, es decir, la skewness es chiquita, tiene colas largas, es decir, la kurtosis es grande, tiene un pico muy alto, es decir, hay muchísimos rendimientos que están alrededor del cero porque es simétrica. Hay poca autocorrelación entre rendimientos de diferentes días, es decir, no hay una tendencia clara en rendimientos de un día para otro. Sin embargo, hay una gran correlación del valor absoluto de los rendimientos o del cuadrado de los rendimientos. ¿Eso qué significa? Que la volatilidad varía en tiempo y presenta patrones de clúster. Y para los que saben un poquito de estadística y en particular de manejo de series de tiempo, y ven Garch, los que ganaron el premio Nobel de Garch, o Robert Engel, entre ellos, fue porque este modelo Garch les permite recuperar clústeres de volatilidad. ¿Ok? Entonces, todo para decir que los rendimientos no son normales y en general tienen este perfil. Y yo les dejo de tarea, me voy a regresar a Python. Me regreso a Python. Yo les dejo de tarea que intenten aquí en el Yarkevera, todos los activos que se les ocurran que hemos visto, ninguno va a satisfacer el test de Yarkevera. Ok, perfecto. Ahora, ya que tenemos esto, ya quisiera pasar a otras cosas. Ahora lo que quiero subrayar es, cuando ustedes vean en la tarea les van a decir, tienes que calcularme, les van a dar un RIC y les van a dar una métrica, que la métrica puede ser mean, standard deviation, skewness, kurtosis, median, valor en riesgo, etc. Y les van a decir que necesito que me calcules, que me des el valor de, por ejemplo, de la kurtosis para, no sé, para el VIX. El valor de la kurtosis para el VIX. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si lo que necesito es eso, me voy aquí a los plots, lanzo esto de aquí, F9, tengo mis bonitos plots, ya tengo mi clase JB, yo sé que para la kurtosis tengo que poner esto. Eso es lo que necesito, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio de tarea ustedes van a poder escribir una función, pero van a tener que llamar a las clases que están cargadas en JIT, y las clases va a seguir el concepto de stream classes y van a seguir mi nomenclatura. Entonces, si ustedes a esto se lo cambiaron con, no sé, calculation, cuando hacen esto, esto no va a correr. Si aprieto aquí F9, va a decir, no conozco calculation. Perfecto, porque lo escribí mal. Es low time series. Aquí si lo corro F9 sí lo sabe. Por eso les decía que sigan mi nomenclatura, porque yo subo mis archivos a JIT y ustedes van a poder acceder a las clases que estemos construyendo juntos. ¿De acuerdo? Entonces, eso como consejo. Y como ven, con que sepan hacer esto, la última cosa que quiero ver. Si yo aquí en el test de Yarkevera se acuerdan que yo tengo todas estas cosas que yo inicializo, pero esencialmente solo necesito el RIC, ¿verdad? Yo podría borrar todo esto. Lo voy a comentar. Al comentar es como si no existiera. Esto no existe, ¿verdad? No lo veo. Si yo corro esto,
reset. Si yo corro esto otra vez, déjenme borrar esto para que se vea el plot. F9. Esto corre, no hay problema. Me preguntaban, ¿dónde tengo que inicializar las variables? En ningún lado. Aquí, cuando corro esto, las estoy inicializando en el compute. El problema es que vean cuántas líneas de código ya hay acá. Si yo les doy este código y no lo conocen, y tampoco son tan buenos programando, y les digo, oye, ¿me podrías decir si en el test de Yarkever estoy calculando el cuartil 25%? Es así, o sea, están acá y dicen, ay, déjame ver, voy a meter a la clase, aquí tengo el rig, híjole, pues, no, quién sabe, quién sabe, y a lo mejor pueden verlo acá porque el compute queda bastante claro, pero ¿qué tal si no lo hubiera inicializado? Si todo, imagínense que todo esto estuviera en el init, en el constructor, todo esto, todas las funciones en lugar de separadas. Muy difícil de leer. Mientras que, si ustedes tienen esto, aun cuando no sean ningunos expertos en clases, el programador utilizador que sabe que control, clic izquierdo de mouse y digo, no lo tengo. No tengo el cuartil 25. Entonces dice, quisiera tener el cuartil 25. Entonces voy a decir, mira, está la media. Lo voy a poner aquí. Entonces digo self.quartile 25, ¿verdad? Entonces dice, voy a crear una nueva variable así. Y lo que voy a hacer aquí es, en el compute, y aquí lo tengo, ¿verdad? El valor en riesgo es el percentil 5, el cuartil 25 pues simplemente es esto, ¿verdad? Qué fácil es cuando el código está organizado. El problema es que en Python esto lo tienen que hacer ustedes. Miren, lo hago así. Si lo corro, déjenme correr esto. F9, ¿verdad? Y si pongo jb.quartile25, ahí está. Tengo mi cuartil 25, ¿verdad? Es el VIX. Pero bueno, quizás debería hacerlo con algo que no sea tan brutal. El VIX es demasiado brutal. Entonces ahora sí, cuartil 25.01, ¿verdad? Por acá. Ok, y como ven, aun cuando yo no sea un experto programador, solamente porque todo está organizado me fue muy sencillo agregar el cuartil 25. Sé que lo tengo que agregar aquí y sé que lo tengo que agregar en el compute. Lo quito. Ahora, si lo dejo aquí, por ejemplo, supónganse que lo dejo aquí. Ustedes no saben aquí si tengo el cuartil 25 o no. Pero cuando corro esto, F9, tengo el cuartil 25. Solamente que no lo tengo aquí inicializado, pero el problema es que yo quiero que aquí estén todas las variables que yo puedo acceder, todos los atributos los quiero aquí, para que sea fácil de leer, porque si no se tienen que aventar todo este código. Ahora imagínense un código de 1000 líneas, es mucho más difícil, ¿verdad? Entonces me quito el cuartil. Lo bonito de agregar esto es que si ustedes agregan cuartiles o agregan terciles, yo no tengo por qué saber que los agregaron, pero el código va a ser muy limpio. Cuando ustedes lo agregan, digo, sí lo tiene. Y aquí es muy fácil resumirlo. Entonces, eso es una práctica buena, sobre todo para los que saben programar en otros lenguajes. Python es un lenguaje excelente, pero como en Python pueden hacer, incluso yo podría, incluso acá, por ejemplo en los returns, si yo cambio el string name antes de returns, entonces string name van a ser una serie de tiempo y los returns va a ser un string, y esto va a ser un desastre. Es por eso que en Python hay que ser súper cuidadosos, porque pueden ustedes renombrar variables y cambiar el tipo. En otros lenguajes no, tienen que inicializar las variables como enteros, como arreglos, como listas, como diccionarios, como floats. Por eso me gusta a mí tener mucho cuidado con Python, y esto es lo que me gusta, porque ustedes con que sepan esto, no tienen por qué saber cómo programar la clase que está dentro. ¿Ok? Bueno, con esto ya supongo doctorados completamente.
completamente en ya que verá, simulación de variables aleatorias y Capital Asset Pricing Model, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a la parte teórica del curso. Entonces podría declarar un atributo del objeto afuera de la clase. No, afuera de la clase no. Declarar el atributo solo lo puedes hacer adentro de la clase, pero lo que yo digo es una cosa es adentro del constructor y otra cosa dentro de la clase como acá. Si yo, otra vez, si yo comento esto, la variable self-return la estoy declarando hasta que calculo el load time series, es decir, cuando tú corres el constructor así, es lo último. Vamos a hacer esto. Cuando corres esto de acá, F9, ¿verdad? Aquí la variable que estoy jugando, solamente tengo el rig, tengo jb.rig, ¿verdad? Pero si pongo jb.skew, que hubo algo que no inicialicé, espérame. Hubo algo, es que no salvé. Un momento, lo vuelvo a hacer. F9. Entonces, jb.rig sí lo tengo porque ya inicialicé mi constructor, ¿verdad? Aquí está, lo inicializo con rig, pero jb.skew no lo conoce. No sabe que existe eso porque tengo que correr, primero cuando corro load time series F9 y lo vuelvo a lanzar así. No sabe que existe skew, es hasta que corro el compute que ya sabe que existe skew. A mí no me gusta esto, porque me gustaría que si yo corro el constructor F9, bueno, de hecho esto va a fallar, ¿verdad? Porque no tienes el string name, etcétera. Pero justo, yo quiero que aun cuando solamente corre el constructor, si me regreso a la clase como debe ser, que es así, yo lo que quiero, Mauricio, me gusta F9 y después digo, a ver, ¿qué cosas me vas a imprimir? Aquí no puedo porque está en none. ¿Qué fue lo que pasó? String name none. Tengo que cargarlo otra vez, espérame. A ver así. F9. A ver aquí, el que verá. No funciona por el none. Es por eso que primero lo pongo hasta el final, porque si corro esto, ya, aquí ya lo corre. Pero es para ejemplificar. Por eso aquí, si no quieres, si lo pones, puedo poner como un string vacía, si quieres, para que jale. String vacía. Ahí está. Voy a poner una string vacía. Entonces acá, vamos a ver si funciona. Pero ya, me estoy atrasando mucho y quiero pasar a otra cosa, ¿ok? Entonces, a ver, otra vez acá, a ver si ya funciona. El print, ya. La string está vacía, ya funcionó, ¿verdad? Y todo esto es que 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Ok, justo esto es para ejemplificar esto. Entonces supongo que esto ya es una cuestión de práctica, no estoy suponiendo que esto lo van a tener a la primera, pero una buena manera de escribir las cosas es acostúmbrense a poner aquí todas las variables que quieren inicializar. Todas las variables que quieren inicializar, pónganlas acá. ¿Ok? Bueno, entonces ya lo dejo aquí, lo voy a dejar con el espacio para que funcione y ya. Pasemos a lo siguiente. Entonces, por hoy fue suficiente Python. Me voy a mover a ver lo de la cobertura de portafolios. Vamos a regresar otra vez al Capital Asset Pricing Model. Vamos a ver cobertura de portafolios ahora sí. Si tienen más dudas, en las ayudantías se les va a poder responder con respecto a la tarea que se les va a dejar hoy. Va a aparecer el link en Discord y que no hay fecha límite, pero yo espero que para el martes ya la hayan entregado, o los que no, para el martes en la ayudantía ya pueden discutirla, ¿ok? Bueno, voy a cambiar. Ya doctorados de esto. Entonces, como ven, otra vez aquí es el Geometry of an Investment Portfolio, es la conferencia del 2019, es esta misma de aquí. Ahí está. Ok, entonces, esto ya lo vimos, el Capital Asset Price Model, alfas y betas, ¿verdad?
la teoría de mercados eficientes, y que al final lo podíamos ver como este alfa por la teoría del mercado eficiente me lo quito, este epsilon me lo quito cuando tomo esperanzas y me considero solamente una dimensión que es el beta que está acá, y haciendo los calculitos puedo calcular el beta de esta manera, y el beta es esencialmente una correlación ajustada por volatilidad, ¿verdad? Simple. Ahora, comentarios aquí, y una primera utilización de alfas y betas es para clasificar estrategias de inversión, ¿verdad? En el cual un hedge fund trata de tener 0 beta, que es la exposición de mercado, y puro alfa positivo, es decir, rendimientos absolutos. El index tracker es un beta de 1 y alfa de 0. El asset manager trata de agregarle un poquito de su cosecha para mejorar el índice que están traqueando, escogiendo acciones, por ejemplo, stock picking. Y el smart beta es cuando el mercado sube, yo quiero tener un beta mayor que 1 para ganar más que el mercado, y cuando el mercado baja, quiero un beta menor que 1 para perder menos que el mercado. De manera que yo esté, tanto el asset manager aquí como el smart beta lo que tratan es de tener un performance, un rendimiento por encima del tracker. ¿Okay? Sale pues. Ahora, vamos a trabajar coberturas de portafolios beta y delta neutrales. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que me dan un activo, pero puede ser un portafolio, un activo el que sea, y le voy a llamar índice 0 a dicho activo, que es su valor en dólares. Supónganse que me dan 1 millón en México, no sé, de Televisa o Bimbo, o estoy pensando en Europa, 1 millón de dólares en la acción de Río. Entonces lo que yo quiero es, si yo quiero hacer una cobertura delta neutral, por ejemplo, para Río, que es un minero, bueno, voy a poner bancos que es más fácil. Supónganse que empiezo con Santander y tengo 1 millón de dólares long positivos. O sea, compré 1 millón de dólares en Santander y quiero tener una cobertura delta neutral. Significa que me quiero construir un portafolio cuyo valor del nocional del delta sea 0. Es decir, si yo tengo 1 millón de Santander, quiero vender 1 millón de, por ejemplo, BBVA, de manera que cuando ven la parte long es 1 millón, la parte short es 1 millón, y entonces esta suma es igual a 0. Eso es que sea delta neutral. Pero también podrían decirme, sabes que yo no quiero hacer esto delta neutral, yo quiero hacerlo beta neutral. Es decir, toman el millón, pero un millón de Santander con respecto al stock 600 no va a ser 1 millón del stock 600. Como el beta es 1.4, supongamos que este es 1.4, entonces en riesgo, en beta dólares, 1 millón de dólares se transforma a 1.4 millones de dólares en exposición de beta. Es un beta en dólares. Entonces yo tengo que, si yo tengo, por ejemplo, que Santander tiene un beta, digamos, de 1.3, entonces aquí tengo una exposición de 1 millón contra 1 millón. Aquí necesito, como este tiene un beta más grande, voy a necesitar poner más de BBVA para que esto de aquí, porque mira, este beta es 1.3, entonces necesito 1.3 y tengo que multiplicar por algo para que me dé 1.4 en millones, ¿verdad? Entonces, una cosa es hacer la cobertura delta neutral, que significa que si ustedes, que el nocional de mi pierna larga es el mismo de la pierna corta, short leg, long leg en inglés. Entonces, eso es un portafolio neutro de mercado, market neutral. Es un portafolio que cumple con esta propiedad. Entonces, si tengo 1 millón acá, aquí tengo menos 1 millón. Un portafolio beta neutral significa que cuando ustedes consideran al portafolio total, este es el beta en dólares de todo mi portafolio, porque mi portafolio tiene 2 activos. El beta de mi portafolio es 0, ¿verdad? Ahora ustedes pueden decir, ¿cuál de las dos quieren ustedes? Pues pueden decirme, Mauricio, yo quiero las dos, soy ambicioso. Quisiera un portafolio que fuera a la vez delta neutral, es decir, que
las compras y las ventas tengan el mismo nocional. Digamos, si tengo 10 millones de dólares en compras, tengo 10 millones de dólares en ventas. Pero también quisiera que el beta de mi portafolio fuera 0, porque de acuerdo al Capital Asset Pricing Model, si yo tengo un beta igual a 0, significa que tengo una cobertura total de portafolios. Si además, desde el punto de vista del mercado, ¿se acuerdan de esto? Si mi beta es 0, significa que solo tengo dos exposiciones de riesgo. Uno es el alfa y otro es el epsilon. Pero si estoy jugando con la hipótesis de mercados eficientes, significa que también el alfa es 0. Y si además me tomo esperanza, significa que el riesgo total es 0, porque todo esto de aquí va a ser 0. Porque beta es 0. Es decir, tengo un activo que, suponiendo Capital Asset Pricing Model y suponiendo la teoría de mercados eficientes y tomando y desde el punto de vista de las esperanzas, tengo un activo que no se mueve, es totalmente cubierto. Es lo que estoy buscando aquí. Que mi activo sea beta neutral significa que, de acuerdo al Capital Asset Pricing Model, es un activo perfectamente, es un portafolio totalmente inmóvil. Dicho de otra manera, que la cantidad que yo puse de BBVA para cubrir lo que tengo de Santander es una perfecta cobertura de portafolios, ¿verdad? Ok. Y como más general, si ustedes tienen N activos para cubrir, ¿qué es lo que necesitan? Necesito que esto es que sea delta neutral, significa que la suma de todos los nocionales de la cobertura sea exactamente menos el valor del activo del portafolio original. Y el beta neutral es lo mismo, pero agregando los pesos de betas. Ahora, esto lo pueden ver como el delta del portafolio completo, y esto lo pueden ver como el beta del portafolio. Entonces, ¿qué es un portafolio delta neutral? Es un portafolio cuyo delta es 0. ¿Y qué es un portafolio beta neutral? Es un portafolio cuyo beta es 0. ¿Podríamos decir que la cobertura va en función de la medida de riesgo en este caso? Absolutamente. En este caso que estoy jugando con el Capital Asset Pricing Model, mi medida de riesgo es el beta. Por lo tanto, yo estoy buscando un portafolio que tenga la menor cantidad de riesgo desde esa perspectiva, lo cual significa que es un portafolio que tenga un beta igual a 0. Ahora, vamos a hacerlo después. Tú puedes hacer portafolios que sean una cobertura de portafolios de diferente manera. Por ejemplo, en opciones, si ya llevaron sus cursos de derivados, tienes un portafolio en el cual tienes una opción y vas a comprar el activo. Cuando tienes un call menos delta veces el activo, este es un portafolio que tiene un delta igual a 0, porque el delta del call es delta S y están vendiendo delta S, entonces esto es 0. Es lo mismo, una estrategia de cobertura depende de la métrica que usas. En mi caso es el beta, pero lo pueden extrapolar, les digo, a activos financieros, derivados, e incluso tú puedes decir, yo quiero una cobertura que sea gamma neutral o vega neutral, por ejemplo. Entonces significa que tú vas a agregar a tu portafolio un cierto número de activos tal que la métrica que tomaste, que puede ser delta, gamma, vega, rho, tal que esas sean iguales a 0. Eso es una estrategia de cobertura, pero sí, es una excelente pregunta y sí, toda estrategia de cobertura depende de la métrica de riesgo y depende del modelo que estás haciendo. En mi caso, como el modelo es el CAPM, ¿verdad? Capital Asset Pricing Model, y estoy suponiendo la teoría de mercados eficientes, todo se reduce al beta, ¿verdad? Porque el epsilon pues, se va cuando toma esperanzas. Entonces todo se reduce a tener un beta igual a 0, porque si es un beta negativo, de todas maneras no me funciona. ¿Ok? Entonces hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Ahora, los que saben un poquito de geometría, ya saben qué estoy esperando, ¿verdad? Si yo necesito delta neutral y beta neutral al mismo tiempo, pues voy a tener que tomar, esto es una recta, bueno, es un hiperplano y este es otro hiperplano y voy a tomar la intersección. Ok, vámonos lento, vamos a traducir eso. Entonces, en Rn, n es para el número de activos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes consideran esto, aquí n mayúscula es igual a, digamos, esto de aquí, digamos, esto es de dimensión n-1, para que como tiene la dimensión 0 y esto, que sea de dimensión Rn. Entonces tengo n activos contando mi activo original, que es el portafolio, que me dan originalmente. Yo estoy buscando coberturas y el hiperplano
delta neutral son todos los activos que satisfacen esta fórmula, ¿verdad? Si estoy en Rn, esto es un plano de dimensión n-1. Entonces todos los puntos aquí me dan una solución delta neutral. El beta es exactamente lo mismo, pero le cambio los pesos. Esto también es un hiperplano, este es el L beta, es un hiperplano de dimensión n-1, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución ideal? La solución ideal es la intersección de ambos hiperplanos. Si no todos los betas son iguales a 1, entonces los dos planos no son colineales y por lo tanto la intersección va a ser un hiperplano de dimensión n-2. Y todos los puntos que estén en el hiperplano P ideal, P de plano ideal, de cobertura ideal, todos esos puntos por construcción están acá, por lo tanto son delta neutrales, satisfacen esta relación, y también están en el hiperplano L beta, y entonces van a ser beta neutrales. Entonces todos los puntos en esta recta van a ser beta y delta neutrales. Ahora vamos a hacer un ejemplo en 2 dimensiones. 2 dimensiones significa que ustedes empiezan con, supongamos que les estoy dando el activo S0, ¿verdad? Y yo tengo 2 dimensiones desde el punto de vista de la cobertura. Tengo un activo S1 y S2. Entonces piensen que si ustedes tienen a Santander, puedo utilizar BBVA, que es un banco español, y puedo utilizar otro segundo banco, puedo utilizar, no sé, Deutsche Bank, por ejemplo, o puedo utilizar un banco español o un banco francés. Pero supónganse que tengo 2 bancos para hacer mi cobertura de Santander. Entonces, es muy sencillo porque voy a tener aquí, esto está dado, ¿no? Esto lo pueden pasar del otro lado. Sería S1 más S2 igual a menos S0. Y aquí beta S1 más beta S2 igual a menos beta 0 S0. Entonces tienen 2 ecuaciones con 2 incógnitas, mientras los betas no sean iguales. Por ejemplo aquí, que beta 0 sea mayor que beta 1, que sea mayor que beta 2. Significa que las dos, el L delta y el L beta, son rectas que no son colineales. Por lo tanto, tienen una única intersección. Y ese punto único es justamente el que les va a dar una cobertura tanto delta como beta neutral, ¿verdad? Dentro de estas métricas hay una que es más usada, depende de lo que hagas. Como les digo, yo utilizo beta neutral, pero también utilizo valor en riesgo, porque son el valor en riesgo y beta neutral y también la volatilidad del portafolio son lo que se usa clásicamente para los traders, para manejar para hacer su gestión de riesgo. Pero depende de tu equipo, depende de muchas cosas. No hay una sola solución, pero en general las teorías son muy clásicas. Te vas a valor en riesgo y te vas a betas. ¿Ok? Bueno, entonces como lo ven desde el punto de vista teórico, lo que estoy haciendo que es ustedes me dan un activo S0, yo me construyo, necesito al menos 2 activos, porque si no, no hay solución. Al menos 2 activos, de manera que yo encuentre cuál es la proporción de los 2 activos que necesito, S1 y S2, para tener una cobertura de portafolios. Este es mi portafolio original, y mi portafolio de cobertura es S1 más S2. Entonces, quiero una cobertura que sea delta neutral, y quiero una cobertura que sea beta neutral. De acuerdo al Capital Asset Pricing Model, con esto es la cobertura perfecta que podemos tener. ¿Podría ocurrir que la intersección de 2 hiperplanos sea vacía? Sí puede ocurrir si los dos son paralelos. Si por ejemplo si este beta es diferente de 1, pero el beta 1 es igual al beta 2, ¿verdad? Porque si esto lo haces, esto multiplicado por beta 1 te da esto más beta 1. Entonces, si beta 1 es igual a beta 2, este y este son el mismo plano, pero si beta 0 es diferente de 0, este valor es diferente de este, pues tienes cosas que son paralelas. Ahora, me haces esta pregunta y yo me pregunto, ¿llevaste geometría analítica? Se supone que ya sabrías responder esa pregunta tú. Es exactamente la razón por la cual les pido que sepan cálculo, que sepan geometría y que sepan álgebra lineal. Le estoy respondiendo por completud o completez, pero esa es una pregunta que me asusta que me hagan. Entonces, los que no estén cómodos con
resolver ecuaciones lineales, pues regrésense a álgebra superior 1. ¿Verdad? Se supone que ya están en quinto semestre y están doctorados en álgebra superior 1. Ahora, justo por eso, calculas tus betas. Es decir, suponte que yo tengo dos activos cuyos betas son iguales con los que quiero hacer cobertura. Lo que estoy diciendo es, la pregunta que acabas de hacer desde el punto de vista geométrico me asusta, pero desde el punto de vista financiero es excelente pregunta. Porque si yo tengo, si suponte que este beta es diferente de 1, entonces yo sé que este número y este número es diferente, ¿verdad? Si yo tengo la cobertura con dos bancos y resulta ser que los dos bancos tienen el mismo beta, significa que no voy a poder hacer cobertura porque la solución es vacía. Entonces ese es un problema más financiero de decir, necesito encontrar bancos cuyos betas sean diferentes para asegurarme que dicha solución existe. Entonces financieramente sí es una excelente pregunta. Matemáticamente me da miedo porque entonces si no saben esto, cuando pase a ser multiplicadores de Lagrange y cálculo 3 y curvas en el espacio y gradientes, ¿qué va a pasar? Bueno, ok. Entonces, espero que esto, que creo que es lo más sencillo posible, haya quedado claro. Lo que voy a hacer a partir del... ¿no? Creo que se acabó. Bueno, se me desconectó. Ok, le voy a parar aquí la grabación y vamos a seguir haciendo Python. Vamos a seguir haciendo Python. El lunes voy a escribir esta estrategia de cobertura. Entonces paro la grabación, pero voy a lanzar otra vez el streaming.